Hi, welcome. Good afternoon, guys. How are you today? Welcome to another English class. My name is Angel. Today's lesson is there is and there are. Chicos, bienvenidos a otra clase de inglés. El tema de hoy es there is and there are, ¿ok? Vamos a aprender a utilizar estas expresiones, a utilizarlas, así como también saber cuál es la diferencia entre ambas, ver también la forma positiva, negativa e interrogativa. Ok, chicos, primeramente, there is and there are vienen teniendo el mismo significado en español, que viene siendo hay. Ambas significan hay, del verbo haber, que indican la existencia de algo en cierto lugar. Por ejemplo, si yo digo, hay un teléfono en mi mesa, ese hay es el que significa esta expresión. Si yo digo, no sé, hay una televisión en mi cuarto, ese hay es lo que significa there is and there are. Pero hoy vamos a aprender a diferenciar cuál es la diferencia entre ambas. Si significan lo mismo, ¿cuál viene siendo la diferencia? Ok, perfecto. Entonces, primeramente, la diferencia radica en que there is lo utilizamos cuando hablamos en singular. ¿Ok? ¿Se acuerdan qué es singular? Singular es cuando hablamos de una cosa. Ahí utilizamos there is. Y there are lo utilizamos cuando hablamos en plural. ¿Se acuerdan qué es plural? Plural es cuando hablamos de dos o más cosas. ¿Ok? Entonces, there is es para singular y there are para plural. Ahorita nos vamos a enfocar en practicar primero there is. ¿Ok? There is. Para hablar en singular, cuando hablamos solamente de una cosa. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Dice, there is a chair in the kitchen. Listen, there is a chair in the kitchen. There is, hay, a chair, una silla. In the kitchen, en la cocina. Hay una silla en la cocina. ¿Por qué utilizamos there is en este ejemplo? Porque solamente hablamos de una silla, de uno. Si hubiera dos o más sillas, ya no podríamos utilizar there is. Porque there is es cuando hablamos en singular, cuando hablamos de uno. ¿Ok? En este caso, hablamos solamente de una silla. En este caso, there is, ¿ustedes creen que se pueda contraer? ¿Se acuerdan que es una contracción? Cuando hacemos una palabra más corta, ¿creen que there is se pueda contraer y en vez de decir there is, podríamos decir solamente un sonido? Pues sí. There is se puede contraer y podríamos decir there's. Hey, there's a chair in the kitchen. Recuerden, aunque esté contraído, significa lo mismo. There's a chair in the kitchen. Hay una silla en la cocina. Hay una silla en la cocina. There's a chair in the kitchen. Ahora, vamos a la forma negativa. ¿Cómo podríamos decir que no hay una silla en la cocina? Que no hay. Para poder decir la forma negativa y decir que no hay, lo último que tenemos que agregar es la palabra not. ¿Y cómo quedaría entonces para decir que no hay? Sería there is not a chair in the kitchen. Y is not se puede contraer también. En vez de decir is not, que son dos sonidos, podemos contraerlo y convertirlo en un solo sonido, que sería isn't. Entonces, si nosotros decimos there isn't, significará no hay. There isn't. Hey, there isn't a chair in the kitchen. No hay una silla en la cocina. Ahora nos vamos a la forma interrogativa. ¿Cómo podríamos decir o preguntar, ¿hay una silla en la cocina? ¿Cómo podríamos formular esa pregunta? Pues lo que tenemos que hacer es mover o cambiar de posición is al principio de la oración, antes de there. Al cambiarlo, entonces estaremos formulando la pregunta. Is there a chair in the kitchen? Is there a chair in the kitchen? Una silla en la cocina. Y así están las tres formas. La forma positiva, there is. La forma negativa, there isn't. Y la forma interrogativa, is there. Tenemos el segundo ejemplo. Dice, there is a cat in the living room. There is, hay, a cat, un gato, in the living room. ¿En dónde? ¿Se acuerdan qué es living room? Viene en su vocabulario, en la sala. ¿Por qué utilizamos there is en este ejemplo?
¿Por qué utilizamos? ¿Se acuerdan por qué utilizamos there is? Ah, porque estamos hablando solamente de un gato. Es solamente uno. Por eso utilizamos there is. ¿Ok? Porque es solamente uno. There is a cat. Hay un gato. There is a cat. ¿Y se acuerdan cómo podemos contraer there is? ¿Cómo quedaría contraído? Si contraemos there is, pues quedaría entonces there's. There's. ¿Ok? Recuerden solamente hay que quitar la i, agregar el apóstrofe. There's. Hey, there's a cat in the living room. Hay un gato en la sala. There's a cat in the living room. ¿Cómo quedaría la forma negativa? Ah, ¿se acuerdan que tenemos que agregar para convertirlo en negativo, para decir que no hay un gato en la sala? Pues tenemos que agregar la palabra not. Entonces quedaría there is not a cat in the living room. There is not, no hay, there is not. Pero se acuerdan que podemos contraer el is not, ¿verdad? ¿Cómo quedaría contraído is not? Para convertirlo en un solo sonido, quedaría isn't. Hey, there isn't, no hay, there isn't a cat in the living room. No hay un gato en la sala. There isn't, no hay, there isn't. Y entonces, ¿cómo quedaría la forma interrogativa? ¿Cómo podríamos formular la pregunta? Hey, ¿hay un gato en la sala? ¿Se acuerdan qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar de posición is hacia dónde? Lo tenemos que cambiar antes de there. ¿Ok? Antes de there. Para poder formular la pregunta. ¿Y cómo quedaría? Hey, is there a cat in the living room? Listen. Is there a cat in the living room? ¿Hay un gato en la sala? Recuerden las tres formas. There is, positivo. There is. There isn't, negativo. There isn't. O fórmula de pregunta. Is there? ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora vamos a la segunda parte, explicar there are, ¿ok? There are. Y tenemos el primer ejemplo. Pay attention, ¿eh? There are boxes in the basement. There are boxes in the basement. ¿Qué significa? There are, hay, boxes, ¿se acuerdan qué es boxes? Cajas, in the basement, en el sótano. ¿Por qué estamos utilizando en este ejemplo there are y no there is? ¿Por qué? Porque estamos hablando de boxes, de cajas, que es en plural, que ya son dos o más. No está indicando cuántas, pero ya está indicando que es en plural. Pueden ser dos o más. Por eso estamos utilizando there are. ¿Y there are se podrá contraer, así como there is? ¿Ustedes qué creen? No, no se puede contraer. Y esto es por motivos de fonética. ¿Por qué? Porque there ya tiene la terminación there. Si nosotros lo contrajéramos, quedaría there er. There er. Y la verdad, sonaría mal, sonaría hasta chistoso. Por esa cuestión de fonética, no se puede contraer. Y quedaría normal. There are. ¿Ok? There are boxes in the basement. Hay cajas en el sótano. ¿Ok? Ahora, la forma negativa. ¿Qué palabra tendríamos que agregar para decir que no hay cajas en el sótano? Tendríamos que agregar la palabra not. Entonces, ¿cómo quedaría? Hey, there are not boxes in the basement. There are not, no hay. ¿Y are not se podrá contraer? Sí. Y lo podemos contraer en aren't. Aren't. There aren't boxes in the basement. No hay cajas en el sótano. Recuerden que las contracciones no cambian el significado, ¿eh? Significan lo mismo. Solamente se vuelve un solo sonido para hacerlo más fácil de pronunciar. ¿Y cómo podríamos formular la pregunta? ¿Hay cajas en el sótano? ¿Qué tendríamos que hacer para formular la pregunta? ¿Hay cajas en el sótano? Pues tendríamos que cambiar de posición. Are, ¿a dónde? ¿A dónde lo tendríamos que cambiar? ¿Se acuerdan? Pues al principio, en este caso, antes de there, para poder formular la pregunta. ¿Are there boxes in the basement? ¿Hay boxes, cajas, in the basement? En el sótano. Y aquí tenemos las tres formas. La forma positiva, there are. La forma negativa, there aren't. Y la forma interrogativa, are there? Vemos el siguiente ejemplo. Listen. There are two beds in the bedroom.
There are, hay, two beds, dos camas, in the bedroom. ¿En dónde? Está en su vocabulario, bedroom, habitación. Hay dos camas en su habitación. ¿Y por qué estamos utilizando there are y no there is? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ¿cuántas camas? De dos. Y sabemos que dos es plural. Por eso estamos utilizando there are. Porque estamos hablando ya de dos camas. ¿Ok? There are two beds in the bedroom. Hay dos camas en la habitación. ¿Podemos contraer there are? ¿Lo podemos contraer? Así como there is. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque por la fonética sonaría mal. No puede ser como tipo there, er. There, er. Ya there tiene la terminación there, no se puede contraer por la fonética. Entonces quedaría there are, siempre. There are, ¿ok? Y la forma negativa. ¿Qué palabra tenemos que agregar para poder decir que no hay? ¿Se acuerdan? ¿Qué palabra es? Not. Entonces sería there are not. Pero se acuerdan que podemos también contraer are y not para poder volverlo un solo sonido. Ya no decir are not, sino decir solamente aren't. Aren't. Quedaría entonces there aren't two beds in the bedroom. No hay dos camas en la habitación. There aren't. ¿Y cómo podríamos formular la pregunta? Para preguntar, hey, ¿hay dos camas en la habitación? ¿Hay dos camas en la habitación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Se acuerdan? Tenemos que cambiar de posición are, ¿a dónde? ¿A dónde lo tenemos que cambiar? Antes de there. Ahí lo tenemos que mover a antes de there para poder formular la pregunta. Are there two beds in the bedroom? Are there two beds in the bedroom? ¿Hay dos camas en la habitación? Tenemos las tres formas, recuerden. There are, positive. There are, positive. ¿Ok? Vayan practicándolo y repitiéndolo. Negative, there aren't. And interrogative, are there? Muy bien, chicos. Ok, chicos, y finalmente les dejo ahí un pequeño ejercicio para que practiquen lo que acabamos de ver. ¿Ok? You can look a picture there of a bedroom. Really untidy bedroom. Ahí pueden ver la imagen de un cuarto un poco desordenado. You have to look and you have to complete the sentences. Tiene que completar las oraciones, ¿no? Using there is or there are. Remember, there is only for singular and there are is for plural. ¿Ok? Recuerde que en there is solamente para singular, para cuando hablamos de una cosa, y there are cuando hablamos en plural de dos o más. Hay que a completar las oraciones utilizando uno de los dos. Y la segunda actividad, pongan atención cuál es. La segunda actividad yo creo que es que escriban ustedes 10 oraciones, ¿ok? Suyas, de lo que hay in your bedroom. What are there in your bedroom? ¿Qué hay en su cuarto? ¿Qué hay en su cuarto? Miren alrededor suyo, ¿qué hay? Quiero que escriban 10 oraciones utilizando, ya saben, there is o there are, ¿ok? De lo que hay en su cuarto. Así como pueden ver en el ejercicio número 1, eso podría ser un buen ejemplo, pero ustedes, ¿qué hay en el suyo? Espero que no esté tan desordenado como la imagen, ¿verdad? Pero quiero que escriban 10 oraciones utilizando there is o there are de lo que hay en su cuarto. Incluso pueden utilizar la forma negativa si no hay algo que ustedes creen que debería haber. Ok, chicos, muy bien. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Was a very nice, very nice topic. So everybody have a nice day. Please practice, repeat, practice, and continue working like this. Have a nice day. See you. Bye.